No reaccionas como un adulto, reaccionas como un mono y lo justificas con inteligencia. Hoy vamos a hablar de algo que puede incomodarte profundamente, porque este episodio desmonta una creencia que todos defendemos con uñas y dientes. Yo tengo razón. No, no tienes razón. Tienes una necesidad activada, tienes un miedo en marcha, tienes un mono interior tocando los platillos, mientras tu cerebro construye argumentos inteligentes para justificar lo que ya has decidido sentir. El libro del que vamos a hablar hoy explica exactamente eso, que no solemos reaccionar como adultos racionales, sino como primates que buscan evitar el dolor, perder estatus, quedarse solos o no sentirse reconocidos. Y que mientras no aprendas a identificar a ese mono en ti y en el otro, vas a seguir llamando conflicto lo que realmente es un miedo mal gestionado. Así que hoy no tenemos una charla teórica. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando lo cómodo gana a lo correcto y de cómo domar eso, porque lo rápido ya no te salva, pero lo correcto sí. Vamos con unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero. Escúchalas con atención y aprovecha para darle a seguir. Un error de traducción puede costarte dinero, reputación, un contrato. Por eso en Nita Traducciones no traducen palabras, traducen significado, traducen contexto y traducen responsabilidad. Trabajan con empresas que no pueden permitirse ambigüedades, contratos, informes técnicos, documentación corporativa, comunicación estratégica, informes médicos. Si el texto es importante, no lo dejes en manos de una traducción genérica. Necesitas una traducción profesional, sin improvisaciones y sin sorpresas. Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y vamos a tener una charla profunda sobre algo que a lo mejor nunca te han contado con esta claridad. Cómo tu mono interior gobierna tu vida más de lo que te imaginas. Si eres un oyente habitual, gracias por tu tiempo y por tu amistad. Gracias por volver una vez más a este espacio. Y si eres nuevo aquí, quiero darte personalmente la bienvenida. Que hayas escogido este episodio me dice mucho de ti. Me dice que quieres entenderte mejor, que no te conformas con la superficie y que buscas vivir más ligero. Y hoy me acompaña alguien que no ha escrito desde la teoría, sino desde la vida, que ha estado trabajando como arquitecto hasta 2012, que lo dejó porque el hormigón no le emocionaba, pero las personas sí. Es un obsesionado del comportamiento humano, un friki, dicho por él mismo. Un friki de entender por qué hacemos lo que hacemos, qué necesidad se activa, qué miedo se esconde detrás de cada discusión. Ha visto el trabajo dar vida y ha visto el trabajo quitarla. Durante más de 15 años ha acompañado a miles de personas en procesos de transformación real, no motivacional, sino estructural, con un método, con un proceso, con responsabilidad. Y en su libro explica algo incómodo, que la mayor parte de nuestras conversaciones no son de adulto a adulto, son de mono a mono con los platillos. Y hoy está aquí para hablar de eso. Pues muchas gracias por estar aquí, Marcos. Gracias a ti. Pues vamos entonces con la entrevista de tu libro, tu primer libro, ¿no? Uh-huh. El primero de muchos, seguramente. Espero. Seguro que sí. Yo te voy a ir haciendo las preguntas, igual nos desviamos de las preguntas, tampoco pasa nada. Empezamos al grano. Si tuvieras que resumir el libro en una sola frase incómoda que la mayoría de la gente no quiere escuchar, ¿cuál sería? No es el otro, eres tú. Vale, no es el otro, eres tú. Bueno, eso suena un poco a cuando dejamos a alguien o a cuando nos dejan, ¿no? No, no eres tú, soy yo. Sí, pero en bien. Es decir, cuando, al menos como yo lo veo, cuando es no eres tú, soy yo, es como una forma de maquillar y de decir, a ver, que no quiero que te sientas mal, que es que son cosas mías. Y esto en el fondo es al revés. Es todo lo que crees que es un gilipollas que tienes enfrente que está dando por saco, espérate, que a lo mejor no es tanto el otro imbécil que tienes delante, que puede ser como tú quieras y puede ser muy diferente a ti, pero mírate dentro porque la solución a eso que estás sufriendo pasa por ti. Que para mí es una máxima de la vida. Entonces, claro, siempre tendemos a querer que el otro deje de hacer lo que nos molesta. Y si dependemos del otro, estamos muy jodidos. Entonces, Desde luego. Entonces, no es tanto el imbécil que tienes delante como el que tienes en el espejo. O eso no nos hace imbéciles a nosotros. O sí, cuéntanos. claro, o sea, en el libro yo hablo mucho del concepto del anormal, porque ¿qué le pasa? Porque nos es muy fácil decir, aquí tenemos a un anormal, este tío es anormal. Porque claro, todo lo que no sea como yo, pues es anormal. El normal soy yo, que es como vivo y como se tiene que vivir, porque es como mi cerebro considera que tiene que vivir. Pero,
Pero me gusta mucho jugar con ese concepto en el libro, que es que todos tenemos un mono interior, que ninguno somos normales del todo y que todos tenemos una parte muy controlada y muy guay y todos tenemos una parte que se nos pira. ¿Qué pasa? Que hay veces que se nos pira y no nos estamos dando cuenta y creemos que es el otro. Entonces, primero tenemos que mirarnos y es más, a lo mejor al otro se le ha pirado, pero es que da igual. Es cómo lo manejas tú para que a ti no te afecte o te afecte lo mínimo posible o el mínimo tiempo posible, pero, pero estamos muy acostumbrados, creo, en el mundo actual a que valga con que nos quejamos, con que haya alguien que nos da la razón y que entonces vemos que no estamos locos, que el problema no es mío, que el problema es el otro, que el raro es el otro y que lo normal es hacer lo que yo hago, pero vale, muy bien, tienes razón, pero ¿y? Perfecto. Perfecto, porque ya nos vamos de las preguntas que yo tenía preparadas, pero volveremos. Eh, Como me has pasado el libro, yo me lo he leído y sé a qué te refieres con el tema del mono interior. Pero para la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, que todavía no se lo ha podido leer, ¿qué es eso del mono interior? Pues que al tomar las decisiones, nosotros podemos tomar decisiones de una forma racional o de una forma emocional. No siempre van a estar las emociones dentro de nuestras decisiones. De hecho, nosotros decimos mucho una frase que a mí me gusta en evolución, por eso digo nosotros, que es que la calidad de tus decisiones depende de la calidad de tus emociones. Estás tomando las decisiones con la emocionalidad que requiere la situación, que no es tanto que estés happy siempre, sino que estés en la emoción que requiere y respondiendo como esa emoción requiere. Que a lo mejor requiere enfado, depende de la situación. Pero cuando nos controla una parte de nuestro cerebro, no estamos en la emocionalidad correspondiente ni controlando esa emocionalidad, estamos en un impulso total. Entonces, en el libro explico cómo hay dos partes involucradas especialmente en nuestra toma de decisiones, son más, pero reduciéndolo a lo mínimo son dos partes, y una de esas partes, que es el núcleo accumbens, lo relaciono con el mono. También porque es una parte que estructuralmente es muy parecida entre los simios. La diferencia no es tanto en esa parte del núcleo accumbens como en nuestra parte de la corteza prefrontal, que es lo que en el libro llamamos el domador. Entonces, si a la hora de tomar las decisiones hay un equilibrio entre el mono y el domador tiene controlado al mono, pues somos más humanos. Pero si el domador está cao, pues controla el mono. Y como cuento en el libro, hay muchas veces que el mono es evidente, porque hay gente que se le va la pinza, y ahí están los kamikazes del libro, pero hay otras veces que el mono está dominando y no, porque no nos damos cuenta. Es algo muy sutil. Claro. Dices además que la emocionalidad correcta nos lleva a tomar decisiones de calidad. Eso hace suponer que nosotros podemos controlar en qué emocionalidad nos encontramos, que no es una cosa a la que la mayoría estemos como tremendamente acostumbrados. O sea, yo tomo una decisión y luego a lo mejor es un razonamiento para tomar esa decisión y entonces me sale. Sé que hay otras veces que he tomado la decisión y luego he hecho el razonamiento para justificar la decisión. Pero me parece muy interesante eso de, antes de tomar una decisión, poder estar en una emocionalidad que me vaya a servir para esa toma de decisión. ¿Cómo funciona eso? Observándonos para parar. Hay una estrategia que me encanta que es de Jefferson Fisher, que él te dice que tu primera palabra sea un silencio y que en ese silencio, a poder ser, sea una primera palabra una respiración. Que antes de decir nada estés en silencio y que respires. Entonces, desde ahí tú puedes tener la conciencia de si tu emocionalidad es la correcta o incluso bajarla, la intensidad en la que puedas estar, para por lo menos tomar la decisión de a lo mejor de no actuar, a lo mejor no es el momento. A lo mejor yo tengo que decir algo con cierto enfado, pero la intensidad que tengo ahora no me permite controlarlo. Entonces, todas las personas tenemos que ver si estamos en una emocionalidad que vemos que no nos va a llevar a ningún sitio, o incluso si nos hemos equivocado, porque se nos puede haber ido y no me he dado cuenta en el momento, no siempre lo vamos a poder controlar o no lo vamos a saber controlar, entonces veo que tengo que hacer en otro momento. Y aquí, para mí una cosa que ayuda mucho es ser consciente de que una emoción dura 90 segundos en nuestro cuerpo. Como que 90 segundos.
la química que produce una emoción llega a estar 90 segundos en el cuerpo. Todo lo que sucede después es que no hemos respondido correctamente, en la mayoría de los casos, a la emoción y la estamos alimentando. Entonces se sigue segregando la química de esa emoción. Cada emoción segrega una química porque te pide un tipo de respuesta. El enfado, lo que te dice, todas las emociones nos dan una información. Entonces, el enfado te dice que hay algo que no funciona como a ti te gusta y que tienes dos opciones, o aceptar eso que no te gusta o poner un límite para que no se repita. Si tú actúas en ese momento, la emoción no tiene por qué continuar. Si tú expresas tu enfado y aceptas o pones el límite y funciona, ya no hace falta que siga habiendo enfado y tú pasas a la emocionalidad que toque en el siguiente momento. Que siempre digo, observad a los niños. Un niño, un bebé, se pone a llorar porque pasa algo y en el momento que se soluciona ya está y pasa a la siguiente. O un perro. Lo que pasa es que los humanos tenemos una estupenda habilidad, a veces positiva, pero otras veces muy negativa, de me llega una emocionalidad y empieza el run run que alimenta eso y lo convierte en un estado emocional. Entonces, la emocionalidad, yo siempre digo que funciona como la respiración. Tú no controlas la respiración, pero la puedes controlar. Tú no estás controlando todo el rato si mientras hablas respiras. No, eso va en automático, pero tenemos la capacidad de decir, espérate. Y la emocionalidad funciona exactamente igual porque además la emoción está directamente relacionada con la respiración. Si tú respiras rápido, es una señal para el cerebro de que hay que hacer respuestas relacionadas con una respiración más rápida y seguramente te acercarás al enfado o a la ansiedad o cosas parecidas. Si respiras más despacio, estás mandando el mensaje de que todo está bien, con lo cual la emocionalidad y la química que se genera también está relacionada con que todo está bien. Con lo cual, cuanto más nos miramos dentro, más fácil es decir, estoy en la emocionalidad que esto requiere. A este anormal que tengo delante y le quiero decir, es el momento. Mira, pues a lo mejor todo lo que está haciendo no me mola, pero yo ahora no estoy encontrando la forma o el cómo debo hacerlo y tengo que revisar y mirar. Esto, por ejemplo, no lo digo en el libro, pero lo digo creo que continuamente en mis cursos, que es que la comunicación siempre tiene segundas oportunidades. Incluso después de la muerte te puedes comunicar con alguien para quedarte tranquilo. Entonces, lo más importante aquí es, la puedo haber cagado y la emocionalidad me lleva por delante, pero si yo soy consciente de que puedo controlar mi emocionalidad, ¿qué puedo hacer distinto la próxima vez? Maravilloso. Es tu primer libro de muchos. ¿Qué es lo que hace que este libro salga ahora, que sea inevitable, que es el momento que tú has necesitado sacar este libro? ¿Qué ha pasado en tu vida para que tú tomes esa decisión? Supongo muy consciente, porque un libro no se escribe en 5 minutos, o sea, hay mucho trabajo detrás. No tengo ni puta idea. O sea, quiero decir, a ver, por un lado, era un impulso y es un necesito hacerlo. O sea, lo he vomitado a lo largo de muchos meses, pero lo he vomitado, ¿vale? Sí que te puedo decir que ahora que está terminado, ha sido cuando tenía que ser y no podía haber sido en otro momento. Y estoy súper contento con el contenido y es como que el propio libro me ha llevado a mí, no sé cómo explicarlo. O sea, el libro no habría podido ser sin estos 15 años que tengo yo de experiencia, porque al final lo que plasmo en el libro son 15 años de experiencia o más, desde el 2009 que empecé a dejar el mundo de la arquitectura. Y lo dejé oficialmente en el 2012, pero vamos, que son más de 15 años. Y realmente yo empecé el libro hace 3 años, se me quedó ahí en un limbo. Además, el libro en un principio está más enfocado a liderazgo, porque también nosotros estábamos más enfocados en liderazgo. Y en una crisis interna del año pasado, que el libro llevaba como 2 años parado y sí que lo tenía en mente y tenía escritas 100 y pico páginas, y era como, o sea, más o menos la estructura del libro la tenía clarísima desde hacía 3 años. Y en una crisis interna de temas de marketing y de comunicación interna de la empresa, de si nos dedicábamos a hablar solamente a líderes o abríamos y hablábamos para más gente,
a partir de ahí fue cuando de repente yo tuve como la claridad personal de decir, yo no estoy cómodo hablando solo a líderes. O sea, me encanta hablar con personas que dirigen equipos, yo vengo de ahí, pero era como, ¿por qué no ayudamos a todos? Si lo que estamos enseñando le sirve a todo el mundo, es verdad que se puede adaptar de una forma u otra, pero estábamos muy condicionados por esto que te dice el marketing de que tienes que tener un nicho pequeño, claro, un mensaje tal, un no sé qué, y era como, joder, pues me estaré equivocando, pero es que yo tengo la sensación, la necesidad de hablar de otra forma. ¿Por qué me tengo que ceñir a esto? Porque lo dice el marketing. Y entonces ahí yo me planteé directamente en esta crisis que tuvimos, fue como si evolución cerrara, parara, y yo empezara de cero, ¿seguiría haciendo esto exactamente igual? Y para mí fue clarísimo que es que yo quiero hablar para todo el mundo que está jodido en el trabajo. O sea, a mí lo que me mueve es ayudar a que las personas aprovechemos el trabajo y saquemos nuestra mejor versión ahí y ayudemos a los demás y que el trabajo sea un medio de felicidad para el mundo, no lo que nos lo jode, ¿no? Y fue como, es que necesito hacerlo desde ahí. Y desde ese punto fue como, ahora tengo que escribir el libro. Y fue como muy claro el decir, y lo tengo que reescribir, y lo empecé en agosto otra vez, teniendo que reescribirlo, aunque tenía mucho escrito, diciendo, pues nada, todo esto que estaba enfocado en liderazgo, ahora es para todo el mundo. Y fue, o sea, te lo juro, como la sensación de que era más el libro el que me pedía que lo escribiera que otra cosa. Y ha sido un proceso para mí brutal a nivel interno, de tener como la sensación de que el libro me guiaba. Yo tenía muy clara la estructura porque es nuestra metodología de los 4 elementos, pero han surgido cosas preciosas en el libro que antes no estaban, que creo que nos permiten contar la metodología de una forma todavía mucho más sencilla y más fácil para todo el mundo. Y te juro, aunque esto suene súper, no sé, que era como, o sea, yo tengo que estar escribiéndolo, lo necesito, me ayuda. De hecho, esta semana es una de las cosas que yo que escribo todos los días, en cómo estoy, cómo soy consciente de que ahora estoy en un proceso de duelo, porque llevo 6 meses escribiendo, revisando, y esa parte se ha acabado. Ahora es que le llegue a todo el mundo posible y que le ayude a todo el mundo posible. Pero llevo como pues 6, 7 meses en relación con el libro y ahora ya está terminado. O sea, ya no puedo escribir todos los días en el libro, ya no puedo. Entonces, no sé, ha sido como, tengo que hacerlo, pero no ha sido lo típico de. O sea, ni siquiera por una estrategia de necesito un libro porque con un libro voy a. Evidentemente, un libro te suele dar un posicionamiento, o, bueno, sí, pero ha sido como vomitado. Y al vomitarlo, lo que te digo, han salido cosas y surgido cosas de nueva creatividad acerca de la metodología que creo que todavía la mejoran más y tengo la sensación que creo que, no sé si por primera vez en mi vida con un trabajo personal, yo que vengo del mundo de la arquitectura y un proyecto nunca está terminado, y sí que tengo la sensación de decir, esto es lo que tenía que ser. Y ahora el siguiente libro será lo que tenga que ser. Y me apetece escribir porque me encanta y es una forma de expresión para mí, y ya tengo la idea del siguiente libro que no tiene nada que ver con esto, pero sí que tengo como la sensación de, ya está. O sea, he corregido ciertas cosas que necesitaba que estuvieran corregidas, ha sido un mes y pico súper intenso de correcciones para dejarlo de puta madre, pero sí me he quedado con la sensación de decir, oye, de puta madre, es lo que tenía que ser. Y ahora ya que la gente diga, claro, pero. Qué bien. Has dicho que está orientado, porque yo cuando me lo he leído sí es verdad que se nota orientado hacia el trabajo, pero le he visto como muchísimas aplicaciones en las relaciones personales no de trabajo. Quería matizarlo porque no vaya a ser que no se lo lean porque está orientado hacia el trabajo y yo no quiero ahora nada orientado hacia el trabajo, lo quiero orientado hacia una relación personal. La orientación principal está basada en el trabajo porque la mayoría de ejemplos están en el trabajo, pero al final es un libro de relaciones. Entonces la vida son relaciones y eso lo cuento en el libro. Lo más importante en la vida es las habilidades que tenemos para relacionarnos con los demás. O sea, nuestra felicidad depende de si estamos bien con las personas de nuestro entorno, si elegimos bien el entorno, si nos sabemos relacionar bien con él. Entonces, uno de los
el sitio para mí, hay dos sitios principales donde esa fricción es la más evidente y la más jodida, que es la familia y el trabajo. Y por mi experiencia me sale mucho más hablar del trabajo y nuestro foco en evolución es ayudar dentro del entorno laboral, entonces por eso hablamos más de trabajo, pero es verdad, y yo estoy contento con eso, con no seguir las leyes del marketing, de tener que ir a un nicho que creo que este libro es para cualquier persona. O sea, con que no vivas en una cueva sin relacionarte con nadie, te va a servir, porque te va a servir para relacionarte con los demás. Y aunque estuvieras en una cueva, te va a servir para conocerte. O sea que, en realidad, sí, sí, está mal estas cosas, porque es como, ¿es para todo el mundo? Pues sí que en realidad es para todo el mundo. Si es que conocerse, todos tenemos que conocernos. Y conocer a los demás y entender a los demás. Lo que pasa es que este libro rompe con una cosa que es algo en lo que nosotros tratamos de educar. Yo sé que no hay que educar, pero dar conciencia o transmitir la importancia de que en las dificultades de las relaciones, pues lo que hemos dicho con la primera frase del principio, que lo que tengo que hacer es mirarme a mí. Entonces, no es fácil relacionarse con los demás, somos muy parecidos en lo más básico, pero luego con muchas diferencias en nuestros miedos o en función de qué cosas hemos vivido. Entonces, como vivimos solamente desde nuestro propio prisma, siempre vamos a tener fricciones con los demás y siempre va a haber cosas que a nuestro cerebro le jodan, porque es como, pues yo no lo haría así. Entonces, como eso es inevitable, cuanto mejor nos eduquemos y nos conozcamos para ver lo que nos jode, que es uno de los elementos del libro, y cómo podemos evitar que eso suceda o manejarlo lo mejor posible, pues más felices vamos a ser. Si es que al final la vida son relaciones, es que no hay otra. Pones un montón de ejemplos personales que me parece maravilloso porque te desnudas y eres súper vulnerable en el libro. ¿Qué verdad tuya te ha dado más miedo plasmar en el libro? Pues no sé, porque soy bastante... o sea, estoy bastante acostumbrado a soltarlo. Porque me parece importante, quiero decir, yo no hay nada que comparta que a mí no me haya funcionado. Entonces, yo te tengo que contar mi experiencia y por qué para mí eso funciona y luego a lo mejor a ti no te funciona igual o yo qué sé, pero claro, por eso me parece tan importante compartirlo. Entonces, para mí es terapéutico, lo que pasa que también es verdad que como llevo muchos años compartiéndolo, pues también es como muy natural ya. Pues te cuento mis mierdas, pero que ya no las entiendo como mierdas, es como, pues me ha pasado así, ha sido así, como creo que lo tengo muy bien colocado y lo cuento con naturalidad y sin dolor, porque es lo que es y lo acepto y lo agradezco y ha sido mi aprendizaje, pues lo suelto. Pero, claro, o sea, no me viene ahora así como algo de decir, Dios. Está perfecto, ni te preocupes. En el libro desmontas una creencia Pero muy mira, extendida. perdona, una cosa sí. Sí, ha habido una cosa en la que, pero no ha sido en los ejemplos personales. O sea, para mí me he desnudado mucho en la parte de agradecimientos, que era una necesidad, y, y realmente lo que probablemente me ha costado más es en la primera página la dedicatoria a mis padres. Porque, porque yo a mis padres desde hace ya unos años, siempre que nos hablamos, les digo que siempre nos despedimos con un te quiero. Se lo empezaba diciendo yo y ya me lo dicen ellos, que eso es muy bonito. Que yo ya hubo un momento que era como, yo no, el día que no se lo pueda decir no me quiero arrepentir de no habérselo dicho suficientes veces. Entonces eso lo tengo como súper... Pero nunca había puesto nada por escrito como agradecimiento, que está en la parte de agradecimientos, pero la dedicatoria del libro es a ellos dos. Y, y lo he hecho con una especie de, bueno, pues con unas palabras que tú has leído, no sé si llamarlo poema, porque yo no soy poeta ni escribo poemas, nunca, me mola mucho escribir, pero ha sido como poner algo muy de corazón. Y sé que el Marcos de hace unos cuantos años habría dicho, ¿qué cojones haces poniendo esto y que lo lea todo el mundo? ¿Qué estas mierdas?
Está plan. Y, y creo que gracias al trabajo que he hecho, pues por ejemplo con Tino, que están los agradecimientos, y con Luna, de colocar mi energía masculina y de estar a gusto con mi energía masculina y con mi energía femenina, pues decir, tío, pues es como lo quiero poner y es como lo quiero plasmar. Y al que le parezca ridículo, pues será su movida, pero sí que era como una forma de desnudarme bastante y decir, ya está, es que es lo que hay y me apetece expresarlo así y se va a quedar aquí escrito por los años de los años, piense lo que piense cualquiera, y probablemente esa ha sido la parte en la que más me he desnudado, fíjate. Qué bien. En el libro desmontas una creencia que lo estábamos mencionando antes, que es que no reaccionas como un adulto racional. Reaccionas como un mono asustado y lo justificas con argumentos inteligentes. ¿Por qué estamos tan enganchados a esa idea? A la idea de que respondemos de forma muy racional. Sí, a la idea de que respondemos de una forma racional y que nuestras decisiones son racionales, cuando tú lo cuentas en el libro y está extensamente demostrado que no es así. Básicamente porque tenemos miedo a no tener razón, porque si no tenemos razón parece que se nos desmonta nuestra vida. Si, o sea, es mucho más cómodo para cualquiera el darme cuenta de que los demás están equivocados y reforzar que las mierdas en las que vivo son culpa de otro. Y si son culpa de otro, pues ya está. Entonces, pues es que es el otro. Siguiendo eso, ¿cuál sería el coste emocional de seguir viviendo bajo ese paradigma? Que tu felicidad no depende de ti. Esto se lo escuché por primera vez, espérate, fue ahora no me sale el nombre, un coach argentino que habla del liderazgo consciente y, bueno, se me ha olvidado el nombre, pero hablaba de ser un pusilánime, que como palabra es gore. Y, y en realidad no es tan gore, es decir, o sea, la etimología de pusilánime es alma débil. Si eso no es gore, a mí es una palabra que me ha escocido siempre. O sea, yo he preferido ser un animal a no un pusilánime muchísimas veces. Sí. Porque al final, si la culpa es de los demás, y yo esto lo explico mucho en las formaciones, confundimos internamente en el mundo actual responsabilidad y culpa. Y son dos cosas muy distintas, pero no nos damos cuenta de que en la misma medida que intento no ser culpable de algo, me alejo de la posibilidad de ser responsable. Si yo Si yo no soy culpable de algo, estoy diciendo que es culpa de otro y que por lo tanto la responsabilidad es de otro y me quito. ¿Qué significa esto? Que la responsabilidad de la solución es de otro y que por lo tanto la responsabilidad no es mía. Y si yo no puedo hacer nada en esa situación, estoy de manos atadas. Entonces, por eso no tengo poder. Y si pierdo poder, el poder lo tienen otros y por eso soy un alma débil, porque son otros los que tienen el poder. Por eso soy un pusilánime. Entonces, me interesa tener capacidad de responsabilidad. Esto es una de las cosas que se muestran en el libro en el elemento 4, en la parte de lo que temes. Y es que es verdad que en la sociedad actual, como tenemos mucha tendencia a no querer sentirnos culpables por algo, entonces no nos damos cuenta de que en la misma medida que nos olvidamos de la culpabilidad, nos distanciamos de nuestra responsabilidad. Y no es lo mismo culpable que responsable. Pero lo cojonudo es que si soy responsable tengo capacidad para cambiar las cosas. Entonces yo soy responsable. Eso de que no es lo mismo ser culpable que responsable, y yo estoy de acuerdo, pero vamos a aterrizarlo como solemos hacer aquí en el podcast, qué es culpable y qué es responsable, para que realmente podamos... La culpa me dice como emoción que yo no estoy cumpliendo con mis estándares, que no lo estoy haciendo bien. Entonces, yo puedo estar haciendo algo de la mejor manera que sé y no cumplir con mis expectativas. Porque a lo mejor me he puesto unas expectativas demasiado altas por desconocimiento, que esto es súper habitual. Esto lo hago en una semana. Y no, lo hago en 3. Porque nunca lo había hecho, he calculado mal, he sobreestimado.
No soy culpable de hacerlo en una semana si lo he hecho todo. Me puede llegar la emoción de la culpa, de decir, joder, no lo he hecho del todo bien, pero yo me puedo analizar y decir, ¿qué cojones? Es que lo he dado todo, es la primera vez que lo hago, ¿qué depende de mí? ¿Qué ha funcionado? Que estas son como las 3 preguntas del coaching estratégico que yo siempre recomiendo hacer. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Y qué se puede mejorar? He hecho todo lo que sabía hacer, venga, pues voy a aprender. De puta madre que tengo responsabilidad sobre esto. La próxima vez esto que he tardado 3 semanas lo puedo hacer en 1 o en 2 o... Vale, pues recojo mi responsabilidad, pero yo no soy culpable porque lo he hecho lo mejor que sé. Entonces, en general, como nos manejamos mal con las expectativas y nos ponemos unas expectativas que nos equivocamos con ellas y nos cuesta recolocarlas, si encima ahí nos barre la culpabilidad, pues ya la hemos liado. Cierto. Sí, sí. ¿Cuál es el autoengaño más sofisticado que describes en el libro? Uf. Hay muchos, porque con las chuletas y las manuelas... pero yo creo que el engaño más sofisticado es el en el que describo mi propia historia. Es decir, yo he vivido muchos años sostenido por mis miedos, viviendo la vida, no la vida de otros, sino la que yo creía que tenía que vivir. O sea, que ni siquiera es por la presión externa real de que me estén diciendo, a mí nadie me ha dicho la vida que tengo que vivir. No he tenido una presión en ese sentido. Pero bueno, está la presión social, el consenso social. Y, y yo he vivido bajo una mentira interna muy grande porque no he sabido ser valiente y me he creído muchas de las cosas que me decía mi mono para no entrar en conflictos, para sentirme dentro de la normalidad social, para no salirme de la norma. Porque como cuento en el libro, para mí ser diferente era un problema. Entonces, claro, yo he vivido muchos años tratando de no destacar. Y, y claro, ahí el autoengaño ha sido durante muchísimo tiempo para, pues eso, para estar en la norma, en la media, en que no se note, porque si ser diferente era malo en mi cabeza. Claro, se puede ser diferente y que sea malo, porque puede ser un asesino en serie que es diferente al resto, pero también se puede ser diferente aportando muchísimas cosas. Entonces, pues el autoengaño, y por resumirlo, no solo por mi caso, sino por el que yo creo que es el de la mayoría de las personas en esta sociedad, es el autoengaño de que en la normalidad estamos bien. El conformarnos con lo que hay. Es lo que hay, que es uno de los perfiles de las chuletas. Es lo que hay. No es lo que hay. Qué bien. ¿Qué diferencia hay entre entender intelectualmente todo esto que cuentas, que es súper interesante y que es necesario entenderlo intelectualmente, y vivirlo? Porque al final hay que vivirlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Leemos tu libro, lo entendemos y luego eso, ¿cómo se vive? Haciéndolo, llevándote las hostias que te toca llevarte, que no son, bueno, a mí me gusta llamarlo hostias porque a mí es una palabra que me gusta decir, está claro, pero, pero a mí me gustan las hostias que me da la vida. Quiero decir, me espabilan. Entonces, no lo digo como un sufrimiento. Yo creo que las hostias de la vida son muy buenas, porque en muchos momentos son momentos ajá, de decir, joder. Y yo lo puedo llamar de esta forma, pero puede ser un sopapo de realidad simplemente. Y no tiene por qué ser doloroso. Muchas veces es como, joder, ¿cómo no me había dado cuenta? Y a veces sí que es doloroso porque a veces te puedes mirar adentro y decir, coño, esto no me ha gustado de mí o cómo hago para cambiarlo. Pero es afrontarlo, o sea, aquí entendemos un montonazo de cosas. Y la única manera de integrarlo aquí es repetir y repetir y repetir. Y hay un momento en el que algo que entiendes racionalmente, a base de repetirlo, aquí hay un día en el que dices, ahora está. Y no,
no hablo de los hábitos saludables, que es una de las cosas que hablamos, ¿no? De los comportamientos maestros del libro, sino de la comprensión genuina de determinadas cosas. Esto no lo hablo en el libro, pero por ejemplo, cuando hablamos de heridas de la infancia y de entender pues, cosas sobre nuestros padres, yo creo que este es para mí el ejemplo mayor en ese sentido. Y yo siempre explico que cuando yo he tenido que perdonar internamente como hijo a papá y a mamá, primero he pasado por un proceso de ración, de ahora entiendo papá que lo has hecho de la mejor manera posible, entiendo mamá que lo has hecho de la mejor manera posible, de la mejor manera que sabíais, y primero lo entiendes racionalmente, pero tu niño interior está como diciendo, ya, pero me has jodido. Y a base de repetir, de ver, de querer observar esa misma realidad y de entender y de repetirte, ves que no lo sabe hacer de otra forma, que es lo que ha aprendido, ves que lo está haciendo de puta madre ya, y te lo repites y te lo repites y lo observas y lo observas y lo conviertes en tu nueva realidad y de repente hay un día que puedes decir, ahora sí, y lo sientes, y eso sí que lo digo en el libro, ¿no? De esas verdades, ¡paf!, que caen como un puño, de eso que es preguntarle al corazón y no a la cabeza, y que la respuesta es, ahora sí que lo entiendes, ahora lo sabes. Y eso en el fondo nos lo preguntamos y nos lo podemos preguntar y uno sabe, ¿esto está en la cabeza o está en el corazón? Y tú lo sabes, todavía está en la cabeza. O no, ya está aquí, ya está. Sí, sorprendentemente, cuando nos hacemos ese tipo de preguntas que parecen como muy abstractas, recibimos respuesta. Entonces, el tema es hacerse la pregunta, si esto sigue en la cabeza o ha pasado ya al corazón. ¿Cuál es la herramienta más sencilla que cuentas en el libro y cuál es la más transformadora? No tiene por qué ser la misma. Estaría guay que fuera la misma, pero no tiene por qué serlo. Es la misma, yo creo, porque por lo menos es la que me ha venido, que es una de las preguntas que propongo y es preguntarte si lo que estás haciendo lo estás haciendo desde el amor o desde el miedo. Es para mí una pregunta de filtro vital, como decimos en el libro, y que es, si tienes ese filtro para cualquier cosa, que tiene que ser continuo. O sea, fíjate, hoy mismo, cuando me he ido a correr, y a mí me gusta, me voy a correr, bajo a la playa, me quedo un rato en la playa y para mí son momentos de pensar, de organizar cosas de la empresa o de a ver qué tengo que hacer, ¿no? Y que me lleguen preguntas, por así decirlo. Me gusta, aunque esto suene muy friki, pero me gusta hablar con el mar y escuchar pensamientos. Y me dice cosas muy guays. Gracias a eso estoy viviendo en Málaga, de hecho. y y hoy mismo, era el pensamiento que me venía, bueno, son pensamientos muy sencillos, pero, pero fíjate, hablando de amor y de miedo, el pensamiento que tenía es, sigue haciéndolo todo con el mismo amor con el que has hecho el libro. Con esto que te decía de cómo me ha salido a hacer el libro, para mí ha sido como conectar, me encanta mi trabajo y soy un friki de todo esto, pero una de las cosas que me ha aportado el libro es el ser consciente de estar todos estos meses haciéndolo con absoluto amor. He estado muchísimas horas, fines de semana currando como un cabrón, he parado un poquito en Navidades, pero desde septiembre aquí ha sido súper intenso. Pero fíjate que ha sido súper intenso, pero no me ha desgastado. O sea, he dormido bien, he comido muy bien, he hecho ejercicio, o sea, me he cuidado un montón y he currado muchísimas horas. Lo he hecho con muchísimo amor. Y era como la sensación de decir, todo tiene que estar hecho con el mismo amor. Y si no lo hago con el mismo amor, será que no lo tengo que hacer. Haz menos, pero hazlo con amor. Y hoy me venía ese pensamiento, que no siempre conseguimos hacer las cosas con amor. Vas a toda velocidad y te lo quieres quitar de en medio y casi nos movemos más con el miedo a qué dirán o con cumplir y tengo que cumplir. Y te das cuenta de que estás haciendo las cosas por cerrar, ¿no? Y es como, no. Y ahora, por ejemplo, con el libro es todo igual. No quiero enviar las invitaciones de la presentación por cumplir. ¡Hala, ya están enviadas! No, coño, la quiero hacer con amor porque me hace mucha ilusión ese día. Y a cada persona que le estoy enviando la invitación, lo hago con una intención, coño. No lo quiero enviar a cholón, porque no es lo mismo. Y, y yo no sé si la persona lo notará, pero yo lo noto.
Sí, que es efectivamente, eso es lo importante y eso es lo que defiendes en el libro, que yo estoy completamente de acuerdo, que eso es, eso cae dentro de tu poder personal y eso es lo que tú puedes hacer. La frase es maravillosa, me encanta, te la he oído decir a ti un montón de veces, se la he oído decir a tu hermana también un montón de veces, hacerlo desde el amor y no desde el miedo. Como aquí nos gusta escarbar un poquito más, como bien sabes, claro, es una frase preciosa y en general las primeras veces que la escuchamos nos la tragamos entera. Jo, qué bien, lo hacemos desde el amor y no desde el miedo. Tú ya lo has explicado un poco, pero hay veces que yo me he hecho esa pregunta, esto lo estoy haciendo desde el amor o desde el miedo, y es como lo estoy haciendo desde el puto miedo. No me sale hacerlo desde ningún otro sitio, porque ahora mismo no me siento capaz de hacerlo desde el amor. A mí me suele pasar más con parálisis. No hago porque estoy desde el miedo y más que hacer algo desde el miedo, que eso me lo he trabajado mucho y entonces pues cuando lo hago sí suele ser más desde el amor. Pero sí que hay muchas veces que no hago, que son días perdidos y me hago la pregunta maravillosa desde el amor o desde el miedo y es, vale, pues o sea, esto es de cajón, no necesito tener un máster, esto es de que estoy cagado. Pues me preparo otro café y otras tostadas, porque no voy a hacer nada. Entonces, ¿cómo recomiendas, qué herramienta traes para el caso de cuando no se puede, que sí se podrá, pero cuando no da sensación, cuando yo no tengo sensación de poder salir de ese miedo para pasar al amor? Para mí dos cosas, escribe o anda. O sea, si lo tienes identificado, hay momentos en los que a lo mejor dices, espera, espera, que estoy en automático y yo digo que es desde el miedo, por ejemplo, cuando estamos en los automatismos clásicos de hoy en día y desde ahí estoy en modo tareas y pa, y es me quito, me quito, me quito, pero que ojo, que puedo estar en me quito, me quito, me quito, pero que estoy con amor y concentrado y con foco y es como que bien y que bien y perfecto. Pero si estoy en ese modo automático que todo me avasalla, pues a lo mejor puedo parar y decir, espera, ¿dónde estoy? Porque todos tenemos esa parte de, vale, ¿qué pasa si no cumplo? Es que creo que, o sea, estoy con el miedo a no cumplir y a veces simplemente comparar y decir que es el miedo a no cumplir, es como, vale, pues lo hago desde otro punto, respiro de otra manera y hago exactamente lo mismo, pero lo hago con más conciencia. Que es como te explicaban, yo me acuerdo eso cuando en el primer curso que hice yo de mindfulness, que nos explicaban que John Kabat-Zinn explica en uno de sus libros que cuando friegues, pon la atención en fregar los platos, ¿no? Entonces, hazlo, pero hazlo con atención, porque eso es meditación. Y pues sería lo mismo. Si lo estás haciendo de forma meditada y con atención, pues estarás haciéndolo con amor. Y ojo, que a lo mejor puede ser que, como tú muy bien dices, que tengo miedo, lo acepto y amo este miedo, lo voy hacia adelante porque sé que esto lo tengo que hacer con miedo, pero lo hago con miedo desde el amor. O sea, no es con amor o con miedo, es desde el amor o desde el miedo. Entonces, yo puedo hacerlo con miedo desde el amor. Pues yo puedo decir, oye, qué bien, que lo estoy haciendo con miedo, con un par, claro que sí, para aprender. Y tengo miedo, pero lo estoy haciendo desde el amor, que es distinto. Y si me está paralizando, para mí las otras opciones que a mí me funcionan muy bien es para y ponte a andar o ponte a escribir. Porque es la manera en la que eso que no estás sabiendo hacer colocado y desde aquí, de repente empiezas a poder sacar los pensamientos y el run run que te esté jodiendo en ese momento para decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? Aunque no hay que preguntarse idealmente el por qué, pero cuando te pones a escribir, al final van saliendo ideas y de repente es como, ah, joder, bueno, es que necesito esto y lo estoy haciendo para tal. Venga, pues, ¿qué se me ocurre? Y se te van ocurriendo cosas solo por escribir o por andar. Porque al final pensamos muchísimo mejor. Y no es nada fácil, porque yo trato de correr o de andar todos los días. Escribo todos los días. Y aún así me sigo enfadando conmigo mismo porque anda que no me pasa a veces
que estás en ese punto de que no estás haciendo las cosas desde el amor y que estás agobiado con estrés, me voy a andar, andando soluciono eso que me tenía y es como, seré gilipollas, pero ¿cómo no me he ido a andar antes? Sí, es que siempre, porque además es que siempre, ¿eh? O sea, es que me voy a andar o me voy a correr y de repente es como, ideas, no sé qué, ya está, solucionar este problema. Y encima se me ocurre solucionar este otro. Si es que es muchísimo más eficiente. Y es una hora muchísimo mejor invertida que la otra hora que ibas a estar ahí sentado y... Pero se nos olvida. Y yo soy el primero al que también se me olvida. Pero bueno, tenerlo ahí para agarrarte lo más fácilmente o lo más rápidamente posible. Y a veces es cogerte, porque yo me lo tengo que hacer, es que me voy. O sea, porque tenemos una sensación, y a mí me pasa también, que es como, si no estoy aquí en la mesa trabajando, es que no estoy trabajando. Si estoy andando, no estoy trabajando. Hostias, pues a lo mejor si estás pensando muchísimo mejor, y a mí es que andando se me han ocurrido unas ideas que han sido claves, que me han generado un mogollón de dinero. Y no han sido sentado. Y vamos, de hecho, es que solo se me ocurren en movimiento. No a todo el mundo va a ser igual, pero todos necesitamos movimiento. Entonces, en esos momentos, escribe o anda. Perfecto, muchas gracias. Si la gente integrara de verdad el mensaje del libro, ¿qué cambiaría en sus relaciones? Todo. Vamos a ir un poco más a la concreción. Eh, Nadie te va a sacar de quicio. Si tú integras todo esto, tienes la tranquilidad de que cualquier cosa que pasa, como está en ti y en cómo lo vives tú, sabes que es información para algo que tienes, como mínimo, algo que tienes que colocar o que aprender a mover y gestionar mejor. Ayer, de hecho, veía el podcast de Tengo un Plan con Omar Enfedaque, que es un tío que a mí me encanta y que sigo, me molan muchas cosas que hace. Y decía justo esto, porque él hablaba de la paternidad y decía, me he dado cuenta de que o sea, mi hijo ha sido un espejo y me ha costado mucho verlo porque había momentos en los que como padre me sacaba de quicio y me ha costado aprender que todas esas cosas no eran de mi hijo, que eran mías. Que eso que me sacaba a mí de quicio de mi hijo no era mi hijo, era yo. Y que todo eso es un espejo de algo que yo he tenido que mirar y que he tenido que aceptar y que al final él lo estaba haciendo como lo tenía que hacer porque es su vida. Entonces, para mí el objetivo último del libro es que tengas, aunque sea como, de hecho lo dice Ana, que está en los comentarios del final, un libro de mesilla, por eso lo puse, porque para mí es decir, si no hace falta que te lo sepas todo, si la cuestión es, vale, me está jodiendo algo, puedo meterme en este libro, ver qué es lo que pasa y qué es lo que yo puedo hacer, solo con pensar que hay algo que tú puedes hacer, ya nuestra vida cambia, porque no es lo mismo vivir con frustración y con resignación de vaya mierda en la que estoy, pero es que es lo que hay, que decir, mira, estoy cabreado, esto me jode, pero ¿qué puedo hacer? Entonces, ya para mí ese cambio de poder personal, joder, lo es todo. Sí. Y me has respondido a la siguiente pregunta, que es que te gustaría que alguien sintiera al cerrar la tapa del libro. Que lo que dice Laura, que eres invencible. Que pase lo que pase, tienes alguna cosa que puedas hacer. Siempre tienes una opción. Qué bien. Pues vamos a ir terminando. Yo seguiría hablando contigo otras 4 horas, porque además el libro me parece súper interesante. Te voy a hacer las dos preguntas finales que hago siempre en el podcast. ¿Por qué recomendarías el podcast de Alberto Cartier? Pues hombre, porque te puede cambiar la vida. No, pero además de verdad, quiero decir, es increíble el poder que una única frase puede tener en la vida de alguien. Y mira, además es un vídeo que vi también ayer de un actor inglés que ahora no recuerdo y que le estaban dando un premio en los BAFTA y explicaba cómo Ethan Hawke había ido a su clase y había dicho una frase y le había cambiado la vida. Y le había influido a él y a otros muchos niños. Y no sabes cuándo de repente una frase te va a cambiar la vida. Y tú aquí compartes, tú y con tus invitados, un mogollón de cosas que son súper útiles y
Y al final no se trata de integrarlo todo, pero es que con que una cuestión te sirva, te cambia la vida. Muchas gracias. Y ya la última pregunta. ¿Hay algo más que quieras decir a la persona que nos está viendo, que nos está escuchando, que yo no te haya preguntado? ¿Algún mensaje final? Sé valiente. Cuando lea el libro, lo entenderá. Me encanta, sé valiente, porque además es verdad que es necesario para muchas de las cosas que propones en el libro y que funcionan, hace falta esa valentía. En el Diario de un CEO, que yo es otro podcast de los que sigo, tienen una costumbre y yo quería empezarla contigo, porque me supe que tenía la costumbre la semana pasada y eres la primera entrevista desde la semana pasada y digo, coño, pues voy a empezar a ponerlo en las preguntas finales y es que el invitado anterior deja una pregunta para el invitado siguiente, que no sabe quién es, porque sí, entonces, pero que es gente interesante. Entonces, ¿qué pregunta dejarías tú para el invitado siguiente? Esta me la apunto para hacérsela. De copia de podcast a copia de podcast, que juraría, a ver si me estoy equivocando, pero creo que esta pregunta la hacen en el podcast de Osotrava y me gusta mucho, que es, si pudieras escribir una frase en el cielo para que la viera todo el mundo, ¿cuál sería? Maravilloso. Qué bien. Marcos, muchísimas gracias A ti. y, y nada, pues eso es todo. Ha sido, no sé, se me ha pasado en un suspiro. O A sea mí que, también. Y yo cuando has dicho que estábamos terminando, digo que si llevamos 20 minutos, y digo, coño, si llevamos una hora. pues perfecto. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad para crear una vida mejor. Nos vemos en unos días. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.
Vamos con la entrevista.